Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos y queridas amigas. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí otro gran día. Salud, gracias a ustedes por venir como siempre. Ay, güey, qué rico es el café en la mañana. Para continuar con esta lectura, esta maravillosísima pieza de la literatura mexicana. Claro que sí, ¿por qué no, señoras y señores? Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Fondo de Cultura Nacional. Oye, eso que me acabo de sonar, imagínense si no me hubiera sonado. Así que bueno, sin más por el momento ni preámbulos estúpidos que no te importan, esto es El Círculo de Lectura, tu movimiento de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas. Esto es El laberinto de la soledad, por Octavio Paz. Capítulo 2. Máscaras mexicanas. Corazón apasionado, disimula tu tristeza. Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro y máscara la sonrisa, plantando en su arisca soledad. Espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse. El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como desollado. Todo puede herirle, palabras y sospechas de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras, de alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. Aún en la disputa prefiere la expresión velada de la injuria. Al buen entendedor, pocas palabras. En suma, entre la realidad y su persona establece una muralla, no por invisible menos infranqueable, de impasividad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Mientras más gente voy conociendo, más solo me siento, decía un camarada. El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defenderemos del exterior. El ideal de la hombría consiste en no rajarse nunca. Los que se abren son cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es, permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. El rajado es de poco fiar. Un traidor o un hombre de dudosa fidelidad que cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe. Las mujeres son seres inferiores porque, al entregarse, se abren. Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo, en su rajada, herida que jamás cicatriza. El hermetismo es un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Muestra que instintivamente consideramos peligroso al medio que nos rodea. Esta reacción se justifica, si se piensa, en lo que ha sido nuestra historia y en el carácter de la sociedad que hemos creado. La dureza y hostilidad del ambiente, y esa amenaza, escondida e indefinible que siempre flota en el aire, nos obligan a cerrarnos al exterior, como esas plantas de la meseta que acumulan sus jugos tras una cáscara espinosa. Pero en esta conducta, legítima en su origen, se ha convertido en un mecanismo que funciona solo, automáticamente, ante la simpatía y la dulzura de nuestra respuesta a la reserva. Pues no sabemos si esos sentimientos son verdaderos o simulados. Y además, nuestra integridad masculina corre tanto peligro ante la benevolencia como ante la hostilidad. Toda abertura de nuestro ser entraña una disminución de nuestra hombría. Déjenme prendo la luz. Ay, no mames, qué diferencia, güey. Ahora sí que no te rajes, Jalisco. Sí, ahora sí veo, güey. Nuestras relaciones con los otros hombres también están teñidas de recelo. Cada vez que el mexicano se confía a un amigo o a un desconocido, y cada vez que se abre, abdica y teme que el desprecio del confidente siga su entrega. Por eso, la confidencia deshonra y es tan peligrosa para el que la hace como para el que la escucha. No nos ahogamos en la fuente que nos refleja, como Narciso, sino que la cegamos. Nuestra
Cólera no se nutre nada más del temor de ser utilizados por nuestros confidentes, temor general de todos los hombres, sino de la vergüenza de haber renunciado a nuestra soledad. El que se confía, se enajena. Me he vendido con fulano, decimos cuando nos confiamos a alguien que no lo merece. Esto es, nos hemos rajado, alguien ha penetrado en el castillo fuerte. La distancia entre hombre y hombre, creadora del mutuo respeto y la mutua seguridad, ha desaparecido. No solamente estamos a merced del intruso, sino que hemos abdicado todas estas expresiones. Todas estas expresiones revelan que el mexicano considera la vida como lucha, concepción que no distingue del resto de los hombres modernos. El ideal de hombría para otros pueblos consiste en una abierta y agresiva disposición al combate. Nosotros acentuamos el carácter defensivo, listos a repeler el ataque. El macho es un ser hermético, encerrado en sí mismo, capaz de guardarse y guardar lo que se le confía. La mayoría se mide por la invulnerabilidad ante las armas enemigas o ante los impactos del mundo exterior. El estoicismo es la más alta de nuestras virtudes guerreras y políticas. Nuestra historia está llena de frases y episodios que revelan la indiferencia de nuestros héroes ante el dolor o el peligro. Desde niños nos enseñan a sufrir con dignidad las derrotas. Estamos a merced del intruso, sino que hemos abdicado. Todas estas expresiones revelan que el mexicano considera la vida como una lucha, concepción que no lo distingue del resto de los hombres modernos. El ideal de hombría para otros pueblos consiste en una abierta y agresiva disposición al combate. Nosotros acentuamos el carácter defensivo, listos a repeler el ataque. El macho es un ser hermético, encerrado en sí mismo, capaz de guardarse y guardar lo que se le confía. La hombría se mide por la invulnerabilidad ante las armas enemigas o ante los impactos del mundo exterior. El estoicismo es la más alta de nuestras virtudes guerreras y políticas. Nuestra historia está llena de frases y episodios que revelan la indiferencia de nuestros héroes ante el dolor o el peligro. Desde niños, nos enseñan a sufrir con dignidad las derrotas, concepción que no carece de grandeza. Y si no todos somos estoicos e impasibles, como Juárez y Cuauhtémoc, al menos procuramos ser resignados, pacientes y sufridos. La resignación es una de nuestras virtudes populares. Más que el brillo de la victoria, nos conmueve la entereza ante la adversidad. La preeminencia de lo cerrado frente a lo abierto no se manifiesta solo como impasibilidad y desconfianza, ironía y recelo, sino como amor a la forma. Esta contiene y encierra la intimidad, impide sus excesos, reprime sus explosiones, y separa y aísla, la preserva. La doble influencia indígena y española se conjugan a nuestra predilección por la ceremonia, las fórmulas y el orden. El mexicano, contra lo que supone una superficial interpretación de nuestra historia, aspira a crear un mundo ordenado conforme a principios claros. La agitación y encono de nuestras luchas políticas prueba hasta qué punto las nociones jurídicas juegan un papel importante en nuestra vida pública y en la de todos los días. El mexicano es un hombre que se esfuerza por ser formal y que muy fácilmente se convierte en formulista. Y es explicable, el orden jurídico social, religioso o artístico, constituye una esfera segura y estable. En su ámbito, basta con ajustarse a los modelos y principios que regulan la vida. Nadie, para manifestarse, necesita recurrir a la continua invención que exige una sociedad libre. Quizá nuestro tradicionalismo es una de las constantes de nuestro ser, y lo que da coherencia y antigüedad a nuestro pueblo, parte del amor que profesamos a la forma. Las complicaciones rituales de la cortesía, la persistencia del humanismo clásico, el gusto por las formas cerradas en la poesía, el soneto y la décima, por ejemplo, nuestro amor por la geometría en las artes decorativas, por el dibujo y la composición en la pintura, la pobreza de nuestro romanticismo frente a la excelencia de nuestro arte barroco, el formalismo de nuestras instituciones políticas y, en fin, la peligrosa inclinación que mostramos por las fórmulas sociales, morales y burocráticas. Son otras tantas expresiones de esa tendencia de nuestro carácter. El mexicano no solo se abre, tampoco se derrama. A veces, las formas nos ahogan. Durante el siglo pasado, los liberales vanamente intentaron someter la realidad del país a la camisa de fuerza de la Constitución de 1857. Los resultados fueron la dictadura de Porfirio Díaz y la Revolución de 1910.
En cierto sentido, la historia de México, como la de cada mexicano, consiste en una lucha entre las formas y las fórmulas, en que se pretende encerrar a nuestro ser y las explosiones con que nuestra espontaneidad se venga. Pocas veces, la forma ha sido una creación original, un equilibrio alcanzado no a expensas sino gracias a la expresión de nuestros instintos y quereres, nuestras formas jurídicas y morales. Por el contrario, mutilan con frecuencia nuestro ser, nos impiden expresarnos y niegan satisfacción a nuestros apetitos vitales. La preferencia por la forma, inclusive vacía de contenido, se manifiesta a lo largo de la historia de nuestro arte, desde la época precortesiana hasta nuestros días. Antonio Castro Lear, en su excelente estudio sobre Juan Ruiz de Alarcón, muestra cómo la reserva frente al romanticismo, que es, por definición, expansivo y abierto, se expresa ya en el siglo XVII, esto es, antes de que siquiera tuviéramos conciencia de nacionalidad. Tenían razón los contemporáneos de Juan Ruiz de Alarcón, de acosarlo de entrometido, aunque más bien hablasen de la deformidad de su cuerpo que de la singularidad de su obra. En efecto, la porción más característica de su teatro niega al de sus contemporáneos españoles, y su negación contiene en cifra la que México ha opuesto siempre a España. El teatro de Alarcón es una respuesta a la vitalidad española, afirmativa y deslumbrante en esa época, y que se expresa a través de un gran sí a la historia y a las pasiones. Lope exalta el amor, lo heroico, lo sobrehumano, lo increíble. Alarcón opone a estas virtudes desmesuradas otras más sutiles y burguesas: la dignidad, la cortesía, un estoicismo melancólico, un pudor sonriente. Los problemas morales interesan poco a Lope, que ama la acción, como todos sus contemporáneos. Más tarde, Calderón mostrará el mismo desdén por la psicología. Los conflictos morales y las oscilaciones, caídas y cambios del alma humana solo son metáforas que transparentan un drama teológico, cuyos dos personajes son el pecado original y la gracia divina. En las cometidas más representativas de Alarcón, en cambio, el cielo cuenta poco, tan poco como el viento pasional que arrebata a los personajes lopescos. El hombre, nos dice, el mexicano es un compuesto, y el mal y el bien se mezclan sutilmente en su alma. En lugar de proceder por síntesis, utiliza el análisis. El héroe se vuelve problema. En varias comedias se plantea la cuestión de la mentira. ¿Hasta qué punto el mentiroso de veras miente? ¿De veras se propone engañar? ¿No es él la primera víctima de sus engaños y no es a sí mismo a quien engaña? El mentiroso se miente a sí mismo, tiene miedo de sí, al plantarse el problema de la autenticidad. Alarcón anticipa uno de los temas constantes de reflexión del mexicano, que más tarde recogerá Rodolfo Usigili, el gesticulador. En el mundo de Alarcón no triunfan la pasión y la gracia. Todo se subordina a lo razonable. Sus arquetipos son los de la moral y que sonríe y perdona. Al sustituir los valores vitales y románticos de Lope por los abstractos de una moral universal y razonable, no se evade, no nos escamotea su propio ser. Su negación, como la de México, no afirma nuestra singularidad frente a la de los españoles. Los valores que postula Alarcón permanecen a todos los hombres y son una herencia grecorromana, tanto como una profecía de la moral que impondrá el mundo burgués. No expresan nuestra espontaneidad, ni resuelven nuestros conflictos. Son formas que no hemos creado ni sufrido. Máscaras. Solo hasta nuestros días hemos sido capaces de enfrentar al sí español, un sí mexicano, en una afirmación intelectual, vacía de nuestras particularidades. La Revolución Mexicana, al descubrir las artes populares, dio origen a la pintura moderna. Al descubrir el lenguaje de los mexicanos, creó la nueva poesía. Si en la política y el arte mexicano aspira a crear mundos cerrados, en la esfera de las relaciones cotidianas procura que imperen el pudor, el recato y la reserva ceremoniosa. El pudor que nace de la vergüenza ante la desnudez propia o ajena. Es un reflejo casi físico entre nosotros, nada más alejado de esta actitud que el miedo al cuerpo, característico de la vida norteamericana. No nos da miedo ni vergüenza nuestro cuerpo, lo afrontamos con naturalidad y lo vivimos con cierta plenitud, a la inversa de lo que ocurre con los puritanos. Para nosotros el cuerpo existe, da gravedad y límites a nuestro ser, lo sufrimos y gozamos, no es un traje que estamos acostumbrados a habitar, ni algo ajeno a nosotros. Somos nuestro cuerpo, pero las miradas extrañas nos sobresaltan, porque el cuerpo no vela la intimidad, sino la descubre,
El pudor, así, tiene un carácter defensivo, como la muralla china de la cortesía o cercas de los órganos, o las cercas de órganos y cactos que separan en el campo a los jacales de los campesinos. Y por eso la virtud que más estimamos en las mujeres es el recato, como en los hombres la reserva. Ellas también deben defender su intimidad. Ni les voy a decir nada porque, sin duda, en nuestra concepción del recato femenino, interviene la vanidad masculina del Señor, que hemos heredado de indios españoles. Como casi todos los pueblos, los mexicanos consideran a la mujer como un instrumento, ya de los deseos del hombre, ya de los fines que le asignan la ley, la sociedad o la moral. Fines, hay que decirlo, sobre los que nunca se le ha pedido su consentimiento, en cuya realización participa solo pasivamente, en tanto que depositaria de ciertos valores. Prostituta, diosa, gran señora, amante. La mujer transmite o conserva, pero no crea. Los valores y energías que le confían la naturaleza o la sociedad. En un mundo hecho a la imagen de los hombres, la mujer es solo un reflejo de la voluntad y querer masculinos. Pasiva, se convierte en diosa, amada, se encarna en los elementos estables y antiguos del universo. La tierra, madre y virgen, activa, es siempre función, medio, canal. La feminidad nunca es un fin en sí mismo, como es la hombría. En otros países, estas funciones se realizan a la luz pública y con brillo. En algunos se reverencia a las prostitutas o a las vírgenes. En otros, se premia a las madres. En casi todo se adula y se respeta a la gran señora. Nosotros preferimos ocultar esas gracias y virtudes. El secreto debe acompañar a la mujer, pero la mujer no solo debe ocultarse, sino que, además, debe de ofrecer cierta impasibilidad sonriente al mundo exterior. Ante el escareo erótico, debe ser decente. Ante la adversidad, sufrida. En ambos casos, su respuesta no es instintiva ni personal, sino conforme a un modelo genérico. Y ese modelo, como el caso del macho, tiene que subrayar los aspectos defensivos y pasivos, en una gama que va desde el pudor y la decencia, hasta el estoicismo y la resignación, y la impasibilidad. La neta quiero hacer un paréntesis cultural porque me caga que las pinten así, güey. Apenas estamos empezando el argumento, probablemente termine en algo muy interesante, pero no sean güeyes, Ustedes tienen la capacidad. Es más, para acabar pronto, güey, si no hubiera mujeres, no habría hombres. Fin de la discusión, güey. Lo más importante que hay en esta sociedad, en este momento, como nosotros mexicanos deberíamos de saber, lo dice Barbitas y háganle caso, es la mujer. Porque la única capaz de hacer más hombres son las mujeres. Y nos hace falta ser hombres. Bueno, a ustedes, a mí no. Les hace falta ser hombres, hombres de verdad, para entender a sus mujeres. Cuídenlas, respétenlas, protéjanlas. Siempre, güey. No porque lo necesiten, sino porque llegaste a este mundo a través de una vagina y quién sabe cómo puta madre te vas a ir. Pero todos y cada uno de los que caminamos en dos patas y nos decimos humanos, llegamos a este mundo por una vagina. Y el que no haya llegado a este mundo a través de una vagina no es humano. He dicho. Bueno, de la vagina de una mujer. Porque los animales también tienen vaginas. En fin, continuemos. Vagina, vagina, vagina. La herencia hispanohablable, hispanoárabe, no explica ciertamente esta conducta. La actitud de los españoles frente a las mujeres es muy simple y se expresa con brutalidad y concisión. Dos refranes. La mujer en casa y con la pata rota, y entre santa y santo pared de cal a canto. Entre santa y santo, pared de cal y canto. Por cierto, sí, también, güey. Toda esta institución nueva de la represión a la mujer o del quitarle a la mujer todo su poder poderoso que tiene, ¿de dónde creen que viene? Además del pendejete ese que crucificaron por tus pecados. Que es hijo de una paloma. Chale, Holmes. La mujer en casa y con la pata rota, y entre santa y santo, pared de cal y canto. La mujer es una fiera doméstica, lujuriosa y pecadora de nacimiento, a quien hay que someter con el palo y conducir con el freno de la religión. De ahí que muchos españoles consideren a las extranjeras, y especialmente a las que pertenecen a países de raza o religión diversas a las suyas, como presa fácil. Para los mexicanos la mujer es un ser oscuro, secreto y pasivo. No se le atribuyen malos instintos, se pretende que ni siquiera los tiene. Mejor dicho, no son suyos sino de la especie. La mujer encarna la voluntad de la vida, que es por esencia impersonal, y en este hecho radica su imposibilidad de tener una vida personal.
Ser ella misma, dueña de su deseo, su pasión o su capricho, es ser infiel a sí misma, bastante más libre y pagano que el español. Como heredero de las grandes religiones naturalistas precolombinas, el mexicano no condena el mundo natural. Tampoco el amor sexual está teñido de luto y horror, como en España. La peligrosidad no radica en el instinto, sino en asumirlo personalmente. Reaparece así la idea de pasividad. Tendida o erguida, vestida o desnuda, la mujer nunca es ella misma. Manifestación indiferenciada de la vida, es el canal de aspecto cómico, cósmico. En este sentido, no tiene deseos propios. Las norteamericanas proclaman también la ausencia de instintos y deseos, pero la raíz de su pretensión es distinta y hasta contraria. La norteamericana oculta o niega ciertas partes de su cuerpo, y con más frecuencia de su psiquis. Son inmortales y por lo tanto no existen. Al negarse, reprime su espontaneidad. La mexicana simplemente no tiene voluntad. Su cuerpo duerme y solo se enciende si alguien lo despierta. Nunca es pregunta sino respuesta. Materia fácil y vibrante que en la imaginación y la sensualidad masculina esculpen. Frente a la actividad que despliegan las otras mujeres que desean cautivar a los hombres a través de la agilidad del espíritu o del movimiento de su cuerpo, la mexicana opone cierto hieratismo, un reposo hecho al mismo tiempo de espera y desdén. El hombre revolotea a su alrededor, la festeja, la canta, hace caracolear su caballo o su imaginación. Ella se vela en el recato y la inmovilidad. Es un ídolo. Como todos los ídolos, es dueña de fuerzas magnéticas, cuya eficacia y poder crecen a medida que el foco emisor es más pasivo y secreto. Analogía cósmica. La mujer no busca, atrae, y el centro de su atracción es su sexo, oculto, pasivo, inmóvil. Sol secreto. Esta concepción bastante falta si se piensa que la mexicana es sensible e inquieta. No la convierte en mero objeto, en cosa. La mujer mexicana, como todas las otras, es un símbolo que representa la estabilidad y continuidad de la raza. A su significación cósmica se alía la social. En la vida diaria, su función consiste en hacer imperar la ley y el orden, la piedad y la dulzura. Todos cuidamos que nadie falte el respeto a las señoras. No será universal, sin duda, pero que en México se lleva hasta sus últimas consecuencias. Gracias a ellas se suavizan muchas de las asperezas de nuestras relaciones de hombre a hombre. Naturalmente, habrá que preguntar a las mexicanas su opinión a ese respecto. Su opinión. Ese respeto es a veces una hipócrita manera de sujetarlas e impedirles que se expresen. Quizá muchas preferirían ser tratadas con menos respeto, que, por lo demás, se les concede solamente en público y con más libertad y autenticidad. Esto es, como seres humanos y no como símbolos o funciones. Pero, ¿cómo vamos a consentir que ellas se expresen si toda nuestra vida tiende a paralizarse en una máscara que oculte nuestra intimidad? Ni la modestia propia ni la vigilancia social hacen invulnerable a la mujer, tanto por la fatalidad de su anatomía abierta como por su situación social. Depositaria de la honra a la española, está expuesta a toda clase de peligros contra los que nada pueden la moral personal ni la protección masculina. El mal radica en ella misma, por naturaleza, es un ser rajado, abierto, mas en virtud del mecanismo de compensación fácilmente explicable, se hace virtud de su flaqueza original, y se crea el mito de la sufrida mujer mexicana, el ídolo siempre vulnerable, siempre en trance de convertirse en un ser humano. Se transforma en víctima, pero en víctima endurecida e insensible al sufrimiento, encallecida a fuerza de sufrir. Una persona sufrida es menos sensible al dolor que las que apenas sí han sido tocadas por la adversidad. Por obra del sufrimiento, las mujeres se vuelven como los hombres, invulnerables, impasibles y estoicas. Se dirá que al transformar en virtud algo que debería de ser motivo de vergüenza, solo pretendemos descargar nuestra conciencia y encubrir con una imagen una realidad atroz. Es cierto, pero también lo es que al atribuir a la mujer a la misma invulnerabilidad a la que aspiramos, recubrimos con una inmunidad moral su fatalidad anatómica, abierta al exterior. Gracias al sufrimiento y a su capacidad para resistirlo sin protesta, la mujer trasciende su condición y adquiere los mismos atributos del hombre. Es curioso advertir que la imagen de la mala mujer,
casi siempre se presenta acompañada de la idea de actividad, a la inversa de la abnegada madre, de la novia que espera, y del ídolo hermético. Seres estáticos, la mala va y viene, busca a los hombres, los abandona, por un mecanismo análogo al descrito más arriba. Su extrema movilidad la vuelve invulnerable, actividad de impundicia, se leen en ella, y acaban por petrificar su alma. La mala es dura, impía, independiente, como el macho. Por caminos distintos, ella también trasciende su fisiología y se cierra al mundo. Es significativo, por otra parte, que el homosexualismo masculino se ha considerado con cierta indulgencia, por lo que toca a la gente activo. Al pasivo, al contrario, es un ser degradado y abyecto. El juego de los albures, esto es, el combate verbal hecho de alusiones obscenas y de doble sentido, que tanto se practica en la Ciudad de México, transparenta esta ambigua concepción. Cada uno de los interlocutores, a través de trampas verbales y de ingeniosas combinaciones lingüísticas, procura anonadar a su adversario. El vencido es el que no puede contestar, el que se traga las palabras de su enemigo. Bueno, se está albureando. Y esas palabras están teñidas de alusiones sexualmente agresivas. El perdidoso es poseído, violado por el otro. Sobre él caen las burlas y escarnios de los espectadores. Así pues, el homosexualismo mexicano. Así pues, el homosexualismo masculino es tolerado a condición de que se trate de una violación del agente pasivo, como en caso de las relaciones heterosexuales. Lo importante es no abrirse y simultáneamente rajar, herir al contrario. Creo que este es un muy buen momento para abrir el debate, güey. ¿Qué piensan? Quiero saber, me gustaría que me compartieran su opinión al respecto como mexicanos profesionales o como extranjeros profesionales, miembros de otros países, güey. ¿Cuál es su concepción para la mujer o sobre la mujer hoy? ¿Qué papel representa la mujer hoy en nuestra vida? Además de escupir niños al mundo, después, ya, güey, ¿no? Convertirse en viejita. ¿Cuál es su opinión al respecto, güey? ¿Está en lo correcto? ¿Está equivocado lo que dice mi compa? Y si quieren abrir esa caja de Pandora y hablamos sobre los comeleche, güey, sobre los volteados, sobre los maricas, güey, también, güey. O sea, ¿qué piensan sobre el papel del homosexual, güey? ¿Es realmente un hombre con sexualidad diferente o es un adolescente confundido y bombardeado de información y de información y de información? ¿Qué piensas? Dímelo en los comentarios. En fin. Con respeto o sin respeto, me vale madre. Este es un canal mexicano. Aquí no andamos de pinches mazapanes. Me parece que todas estas actitudes, por diversas que sean sus raíces, confirman el carácter cerrado de nuestras reacciones para el mundo, frente al mundo o frente a nuestros semejantes. Pero no nos bastan los mecanismos de preservación y defensa. La simulación que no acude a nuestra pasividad, sino que exige una invención activa y que se recrea a sí misma a cada instante, es una de nuestras formas de conducta habituales. Mentimos por placer y fantasía, sí, como todos los pueblos imaginativos, pero también para ocultarnos y ponernos al abrigo de intrusos. La mentira posee una importancia decisiva en nuestra vida cotidiana, en la política, el amor, la amistad. Con ella no pretendemos nada más engañar a los demás, sino a nosotros mismos. De ahí su fertilidad y lo que distingue a nuestras mentiras de las groseras invenciones de otros pueblos. La mentira es un juego trágico, en el que arriesgamos parte de nuestro ser. Por eso es estéril su denuncia. El simulador pretende ser lo que no es. Su actividad reclama una constante improvisación, unir hacia adelante siempre entre arenas movedizas. A cada minuto hay que rehacer, recrear, modificar el personaje que fingimos, hasta que llegue un momento que en realidad y apariencia, mentira y verdad se confunden, de tejido de invenciones para deslumbrar al prójimo. La simulación se trueca en una forma superior, por artística de la realidad. Nuestras mentiras reflejan, simultáneamente, nuestras carencias y nuestros apetitos, lo que no somos y lo que deseamos ser. Simulando nos acercamos a nuestro modelo y a veces el gesticulador, como ha visto con hondura, Usigili, se funde con sus gestos, los hace auténticos. La muerte del profesor Rubio lo convierte en lo que deseaba ser, el general Rubio,
Un revolucionario sincero y hombre capaz de impulsar y purificar la revolución estancada. En la obra de Usigili, el profesor Rubio se inventa a sí mismo y se transforma en general. Su mentira es tan verdadera que Navarro, el corrompido, no tiene más remedio que volver a matar en él, a su antiguo jefe, el general Rubio. Mata en él la verdad de la revolución. Si por el camino de la mentira podemos llegar a la autenticidad, un exceso de sinceridad puede conducirnos a formas refinadas de la mentira. Cuando nos enamoramos, nos abrimos, mostramos nuestra intimidad, ya que una vieja tradición quiere que el que sufre de amor exhiba sus heridas ante la que ama. Pero al descubrir sus llagas de amor, el enamorado transforma su ser en una imagen, en un objeto que entrega a la contemplación de la mujer y de sí mismo. Al mostrarse, invita a que lo contemplen con los mismos ojos piadosos con el que él se contempla. La mirada ajena ya no lo desnuda, lo recubre de piedad. Y al presentarse como espectáculo y pretender que se le mire con los mismos ojos con que él se ve, se evade del juego erótico, pone a salvo su verdadero ser, lo sustituye por una imagen, subtrae su intimidad, que se refugia en sus ojos, esos ojos que no son nada más que contemplación y piedad de sí mismo. Se vuelve su imagen y la mirada que la contempla. En todos los tiempos y en todos los climas, las relaciones humanas, y especialmente las amorosas, corren el riesgo de volverse equívocas. Narcisismo y masoquismo no son tendencias exclusivas del mexicano, pero es notable la frecuencia con que canciones populares, refranes y conductas cotidianas aluden al amor como falsedad y mentira. Casi siempre aludimos los riesgos de una relación desnuda a través de una exageración, en su origen sincera de nuestros sentimientos. Asimismo, es revelador cómo el carácter combativo del erotismo se acentúa entre nosotros y se encona. El amor es una tentativa de penetrar en otro ser, pero solo puede realizarse en condición de que la entrega sea mutua. En todas partes es difícil este abandono de sí mismo. Pocos coinciden en la entrega, y más pocos aún logran trascender esa etapa posesiva y gozar del amor como lo que realmente es, un perpetuo descubrimiento, una inmersión en las aguas de la realidad, una recreación constante. Nosotros concebimos el amor como conquista y como lucha. No se trata tanto de penetrar la realidad a través de un cuerpo como de violarla. De ahí que la imagen del amante afortunado, herencia acaso del Don Juan español, se confunda con la del hombre que se vale de sus sentimientos, reales o inventados, para obtener a la mujer. Eso sí te lo puedo decir, güey. Nada como ser el camarada sensible para estar en la friendzone toda la perra vida, güey. Me platicaron. La simulación es una actividad parecida a la de los actores. Y puede expresarse en tantas formas como personajes fingimos. Pero el actor, si lo es de veras, se entrega a su personaje y lo encarna plenamente, aunque después, terminada la representación, lo abandone como su piel la serpiente. El simulador jamás se entrega y olvida de sí, pues dejaría de simular si se fundiera con su imagen. Al mismo tiempo, esa ficción se convierte en una parte inseparable y espuria de su ser. Está condenado a representar toda su vida, porque entre su personaje y él se ha establecido una complicidad que nada puede romper, excepto la muerte o el sacrificio. La mentira se instala en su ser y se convierte en el fondo último de su personalidad. La neta de los actores, güey, eso siempre me ha dado mucho como trip, güey. De hecho, hay una que es mi vecina que me encanta, pero casi no le hablo ya. Pero a lo que voy es que siento que siempre que van a una obra nueva tienen un personaje nuevo, güey, como que se les queda esta parte en su psique o en su alter ego, y al final van complementando sus personalidades o van mermando sus personalidades hasta que sus personalidades originales ya no existen, güey, ¿no? Inclusive alguna vez platicaba con alguien que me decía que el actor no tiene personalidad porque la tiene que ir formando y por eso es un actor, porque es como un camaleón. Entonces, creo también que la filosofía o la discusión alrededor de los actores se podría poner bastante interesante, güey. ¿Qué piensan? Simular es inventar, o mejor, aparentar y así eludir nuestra condición. La disimulación exige mayor sutileza. El que disimula no representa, sino que quiere ser invisible, pasar desapercibido, sin renunciar a su ser. El mexicano accede en el disimulo de sus pasiones y de sí mismo. Temeroso de la mirada ajena, se contrae, se reduce, se vuelve sombra y fantasma. Eco, no camina, se desliza. No propone, se insinúa. No replica, rezonga. No se queja, sonríe, hasta cuando canta. Si no estalla, y se abre el pecho. Lo hace entre dientes y a media voz.
disimulando su cantar. Y es tanta la tiranía de esta disimulación, que aunque de raros anhelos se me hincha el corazón, tengo miradas de reto y voz de resignación. Quizá el disimulo nació durante la colonia. Indios y mestizos tenían, como el poema de Reyes, que cantar quedo, pues entre dientes mal se oyen palabras de rebelión. El mundo colonial ha desaparecido, pues te diré, pero no el temor, la desconfianza y el recelo. Y ahora no solamente disimulamos nuestra cólera, sino nuestra ternura. Cuando pide disculpas, la gente del campo suele decir: disimule usted, señor. Y disimulamos. No disimulamos con tal ahínco que casi no existimos. En sus formas radicales, el disimulo llega al mimetismo. El indio se funde con el paisaje, se confunde con la barda blanca en que se apoya por la tarde, con la tierra oscura en que se tiende a mediodía, con el silencio que lo rodea. Se disimula tanto en su humana singularidad que acaba por abolirla, y se vuelve piedra, piru, muro, silencio, espacio. No quiero decir que comulgue con él todo, a la mera panetiza, a la manera panteísta, ni que en un árbol aprenda todos los árboles, sino que efectivamente, esto es, de una manera concreta y particular, se confunde con un objeto determinado. Roger Caillois observa que el mimetismo no implica siempre que una tentativa de protección contra las amenazas virtuales que pululan en el mundo externo. A veces los insectos se hacen los muertos, o imitan las formas de la materia en descomposición, fascinados por la muerte, por la inercia del espacio. Esta fascinación, fuerza de gravedad diría yo, de la vida, es común a todos los seres, y el hecho de que se exprese como mimetismo confirma que no debemos considerar a este exclusivamente como un recurso del instinto vital para escapar del peligro y la muerte. Defensa, frente al exterior, o fascinación ante la muerte. El mimetismo no consiste tanto en cambiar de naturaleza como de apariencia. Es revelador que la apariencia escogida sea la de la muerte, la del espacio inerte, en reposo. Extenderse, confundirse con el espacio. Ser espacio es una manera de rehusarse a las apariencias, pero también es una manera de ser solo apariencia. El mexicano tiene tanto horror a las apariencias como amor le procesan sus demagogos y dirigentes. Por eso se disimula su propio existir hasta confundirse con los objetos que lo rodean. Y así, por miedo a las apariencias, se vuelve solo apariencia. Aparenta ser otra cosa e incluso prefiere la apariencia de la muerte a del no ser antes de abrir su intimidad y cambiar. La disimulación mimética, en fin, es una de tantas manifestaciones de nuestro hermetismo. Si el gesticulador acude al disfraz, los demás queremos pasar desapercibidos. En ambos casos ocultamos nuestro ser, y a veces lo negamos. Recuerdo que una tarde, como oyera un leve ruido en el cuarto del vecino al mío, pregunté en voz alta: ¿quién anda por ahí? Y la voz de una criada recién llegada de su pueblo contestó: no es nadie, señor, soy yo. No solo nos disimulamos a nosotros mismos y nos hacemos transparentes y fantasmales, también disimulamos la existencia de nuestros semejantes. No quiero decir que los ignoremos o los hagamos menos. Actos deliberados y soberbios. Los disimulamos de manera más definitiva y radical. Los ninguneamos. El ninguneo es una operación que consiste en hacer de alguien ninguno. La nada de pronto se individualiza, se hace cuerpo y ojos, se hace ninguno. Don Nadie, padre español de ninguno, posee don vientre, honra. Cuenta en el banco y habla con voz fuerte y segura. Don Nadie llena el mundo con su vacía y vocínglera presencia. Está en todas partes y en todos los sitios tiene amigos. Es banquero, embajador, hombre de empresa. Se pasea por todos los salones, lo condecoran en Jamaica, en Estocolmo y en Londres. Don Nadie es funcionario o influyente y tiene una agresiva y engreída manera de no ser. Ninguno es silencioso y tímido, resignado. Es sensible e inteligente. Sonríe siempre, espera siempre, y cada vez que quiere hablar, tropieza con un muro de silencio. Si saluda, encuentra una espalda glacial. Si suplica, llora o grita. Sus gritos y gestos no se pierden en el vacío que Don Nadie crea con su vozarrón. Ninguno no se atreve a no ser. Oscila, intenta una vez y otra vez ser alguien. Al fin, entre vanos gestos se pierde en el limbo de donde surgió. Sería un error pensar que los demás le impiden existir. Simplemente disimulan su existencia, obran como si no existiera, lo nulifican, lo anulan, lo ningunean. Es inútil que ninguno hable, publique libros, pinte cuadros,
se ponga de cabeza. Ninguno es la ausencia de nuestras miradas, la pausa de nuestra conversación, la reticencia de nuestro silencio. Es el hombre que olvidamos siempre por una extraña finalidad, por una extraña fatalidad. El eterno ausente es el invitado que no invitamos, el hueco que no llenamos. Es una omisión, y sin embargo, ninguno está presente siempre. Es nuestro secreto, nuestro crimen y nuestro remordimiento. Por eso, el ninguneador también se ningunea. Es la omisión de alguien, y si todos somos ninguno, no existe ninguno en nosotros. El círculo se cierra y la sombra de ninguno se extiende sobre México. Asfixia al gesticulador y lo cubre con todo. En nuestro territorio, más fuerte que las pirámides y los sacrificios que las iglesias, los motines y los cantos populares, vuelve a imperar el silencio anterior a la historia. Con esto le vamos a dejar el día de hoy, y este es por nadie, por ninguno y por los que ya no están. Ahí, ¿no se vio? No somos nada. Pero vamos por todo, miñeros. Muchísimas gracias por venir, mis ñeras, a su ejercicio de resistencia cultural. Esto fue El laberinto de la soledad, capítulo 2, por mi amigo Octavio Paz. Yo soy Barbitas. Y, sin más que decir, que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima. ¡Chao!